Queridos amigos, en este día de sol que Dios nos ha regalado, este día del Señor, seguimos compartiendo, celebrando y también seguimos haciendo balance, tal como lo compartíamos hace algunas semanas. Estas últimas semanas del año litúrgico son semanas propicias para hacer balance del corazón, balance espiritual. Y así como la semana pasada el balance estaba en torno a aquello que muchas veces está presente en nuestra vida, esa fascinación, esa ansia por el poder representada en aquel momento en el pasaje también del Evangelio de Marcos, en los hijos de Zebedeo, queremos que nos concedas dos cosas, sentarnos a tu derecha, sentarnos a tu izquierda. Hoy el balance viene en torno a una vida sin esperanza. Cuando en la vida vivimos momentos de fuerte angustia, y vaya, si en los últimos tiempos todos, al menos desde esta latitud del mundo, lo hemos vivido, la pandemia, la dificultad, las crisis, hoy en un contexto mundial donde no sabemos a ciencia cierta cuán cerca o no estamos de que esas guerras que están ahí presentes, pareciera que contenidas escalen y estallen en una guerra mundial. Hace muchos años el Papa Francisco está diciendo que el mundo está atravesando una nueva guerra mundial en capítulos. No se da todo junto, sino se da en lugares, se da puntualmente en hechos y en geografías, pero se está dando. Y entonces, cuando nos sentimos así, en ese nivel de desesperación, sin una dirección clara hacia dónde seguir, también en esos momentos es como que las promesas de Dios se desvanecen. Nos sentimos que la providencia de alguna forma no se hace real, no se hace presente. Y esa es la experiencia que hoy, en el recorrido de lo que hemos compartido de la palabra de Dios, tiene que ver con la primera lectura. Este domingo, tanto el pasaje de Jeremías como el pasaje del Salmo 125 insisten en una acción que Dios procura, que es la acción de volver, que es la acción de encaminar el regreso a un lugar que nos sea, por así decirlo, posible, el regreso a un lugar que nos sea amable, a un lugar donde sintamos que podemos vivir, que podemos compartir, que podemos crecer, que podemos estar. Y por eso también la sabiduría expresada en el Salmo responsorial nos habla del sembrador que dice que va llorando cuando esparce la semilla, pero que vuelve cantando cuando trae justamente las gavillas. Ese paso, ese tránsito de la tristeza a la alegría, que también Dios procura y nos da en nuestra vida. Y lo hace, ¿por qué? Porque también Él ha atravesado eso, también ha conocido el sufrimiento, y de eso también hoy nos habla y nos recuerda la carta a los hebreos.
¿Por qué Jesús es sumo sacerdote? Porque recibe nuestra súplica y las presenta al Padre, porque conoce lo que hay y lo que sufre nuestro corazón. Y ahí, en medio de todo ese derrotero, desembocamos una vez más en el Evangelio de Marcos. Un pasaje pequeño, pero cargado de significado. Este protagonista que hoy nos presenta el Evangelio es una persona desesperada. Bartimeo parece irremediablemente perdido. Es más, Bartimeo ni siquiera está dentro de Jericó. Jericó era una ciudad bajísima, estaba como en la profundidad. Marcos lo hace ir a Jesús a Jericó antes de ir a Jerusalén. Es como un descenso. Jesús desciende para elevar a aquellos que estaban postrados en Jericó. Pero Bartimeo ni siquiera estaba en Jericó, estaba afuera de Jericó y estaba al costado del camino. Ciego, mendigo, solo, porque aunque su nombre sugiere una relación, Bartimeo, el hijo de Timeo, acá Bartimeo aparece solo, al costado del camino. Y no sabemos si acabó allí, como muchas veces nos puede pasar en la vida de cada uno de nosotros, si porque era ciego o porque ahí lo puso la vida. Entonces, precisamente cuando estamos como en el límite de nuestras fuerzas, cuando la esperanza queda como pendiendo de un hilito, es que sacamos a veces de adentro recursos que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos, ¿no? Bartimeo es un mendigo, es alguien que ha aprendido a pedir, alguien que ha aprendido a pedir. Yo tengo un recuerdo de mi infancia muy presente respecto de un mendigo ciego. Siempre me acuerdo del Sarmiento. Había un mendigo, lo que recuerdo era el cantito que tenía, ¿no? Él mendigaba y cuando terminaba decía: le doy gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes. Y eso me lo acuerdo, ¿no? Y él pasaba vagón por vagón, pidiendo, a veces vendiendo algo, a veces simplemente mendigando. Y entonces, esta vez Bartimeo no solo pide, grita. Y ante eso, aunque hay algunos que lo reprenden, que le piden que pare, Bartimeo no se detiene, sigue gritando. Y en ese grito pareciera que ya no se siente ni solo ni irremediablemente perdido. En cierto sentido, es en ese momento cuando se produce su curación, cuando él sigue gritando, cuando él no baja sus brazos. Y ahí empieza una escena llena de sutilezas, de detalles, que nos puede ayudar para, como les decía, aportar a este balance espiritual. La primera es que ese grito no es desoído. Nunca ante los oídos de Dios pasa inadvertido
nuestro grito. Jesús, aunque había algunos que acallaban y reprendían el grito llega a Jesús. Llega a Jesús. Y ahí Jesús llama. Y ahí hay algo también, un detalle, no llama directamente, dice llámenlo. Ahí hay dos imágenes, como dos colectivos. Uno es el que reprende, el que aleja del grito de nuestro corazón y nos dice, no pierdas tiempo, no molestes. Y otro es el que se acerca y dice, ánimo, Él te llama. ¿Cuántas veces en la vida ha habido gente verdaderamente que Dios nos ha mandado para decirnos eso? Ánimo, ánimo. Y para, de alguna manera, tendernos ese lazo y ese puente hacia Jesús. Y ahí Bartimeo debe hacer dos acciones que son también y hablan de esa fuerza que lo empieza a habitar. La primera es que debe arrojar su manto. Precisamente lo que parecía ser su seguridad, lo que parecía protegerlo, debía ser quitado para volver a levantarse. No está de más decir que para un mendigo el manto lo era todo, lo es todo. Hogar, riqueza, protección, escudo. Es más, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había hecho una legislación que decía que el manto del mendigo, si se tomaba como prenda de una deuda, debía ser devuelto antes del anochecer. No se podía tener eso, no se podía quitarle al mendigo, el manto más que por un par de horas. Antes del anochecer, el manto tenía que volver a él. ¿Por qué? Porque no podía vivir sin el manto. Entonces, justamente este gesto de arrojar el manto nos está enseñando que a veces lo que nos bloquea en la vida son seguridades o capas o mantos o escudos que hemos construido, que aparentemente nos protegen, pero que en definitiva nos impiden caminar. Y luego de haber recorrido, de haber escuchado, de haber gritado, de haber arrojado el manto, de haberse puesto de pie, Bartimeo se encuentra con Jesús. Ese encuentro conlleva de parte de Jesús una pregunta desconcertante. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando nosotros nos disponemos a ayudar muchas veces a alguien en la vida, siempre hacemos como una especie de construcción mental de lo que el otro necesita. Sin preguntar nada, sin averiguar mucho, nosotros consideramos que sabemos lo que el otro necesita. Yo sé lo que te falta, yo sé lo que a vos te pasa, yo sé lo que vos necesitas. Y construimos también, con la mejor de las voluntades, construimos la respuesta para el otro. Una respuesta que, en definitiva, tiene en cuenta todo lo que tenemos nosotros en la cabeza, menos lo que el otro nos puede llegar a decir. La pregunta de Jesús parece una pregunta ociosa, absurda. ¿Qué quieres que haga por ti? Es un mendigo, es ciego. ¿Querrá una limosna?
¿Querrá que lo bendiga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué justamente eso, no? Porque aunque lo que necesita Bartimeo parece obvio, Jesús lo que quiere es que Bartimeo vuelva a su deseo más auténtico. Volver a ver no es un hecho, porque a veces preferimos no ver la realidad, no darnos cuenta de la verdad. Preferimos permanecer ciegos. Dios solo obra en nosotros cuando encuentra esa disponibilidad. Y la respuesta de Bartimeo ante esa pregunta de Jesús es profundísima, es honda. En el texto no queda expresada por limitaciones de la lengua, ¿no? Pero Bartimeo utiliza un verbo que se llama anablepein. Anablepein es un verbo que tiene dos acepciones. La primera acepción es volver a ver, ver de una manera distinta, nueva. Y la segunda es mirar hacia arriba. Es como si Bartimeo le dijera a Jesús: quiero volver a ver de una manera distinta y quiero alzar mi cabeza. Quiero tener dignidad al ver. Esas dos cosas justamente eran el deseo más grande y más profundo que habitaba en el corazón de Bartimeo, un mendigo ciego. Mendigo, por tanto, quitado de la dignidad, ciego y por tanto no pudiendo mirar lo que pasa o habiendo visto ya demasiado y no queriendo ver más. Y entonces es ahí donde se da una vez más, como decíamos la semana pasada, recuerdan que aquello de sentarse a su derecha, a su izquierda, y que en la cruz, que era verdaderamente el trono de nuestro Rey, Dios había puesto al lado de Jesús a dos condenados, ¿no? A dos condenados. Y eso significaba de qué lado de alguna manera siempre se pone Dios, ¿no? Y entonces, desde ahí, esa necesidad, cuando nos sentimos desesperados, cuando nos sentimos perdidos, aplastados, justamente cuando no nos valemos por nosotros mismos, cuando hay alguien que siempre intenta quitarnos la dignidad, Dios nos la devuelve. Dios nos la devuelve. Ahora Bartimeo ve y puede elegir el camino a seguir. Jesús, en efecto, no le dice a Bartimeo: sígueme. No le dice: sígueme. Le dice: ve. Ve. Ahí, una vez más, está el amor y el infinito respeto de Dios por nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Ve. Y ve del verbo ir. Entonces, ese ve es el que Bartimeo asume y ahora lo hace eligiendo el camino. Comienza a seguir a Jesús por ese camino que antes no había visto, pero que ahora ve con toda claridad. Vamos a poner nuestro corazón ante esta pregunta del Señor y vamos a dejar que el Señor también alcance en este día nuestro deseo
más profundo.